Que el Señor les bendiga en esta oportunidad, estimados amigos y hermanos. Tengo el privilegio de presentar la palabra de Dios en uno de los profetas menores que los encontramos en el Antiguo Testamento. No porque sean profetas de una categoría menor, sino por la escasa extensión de sus profecías con relación a los profetas mayores. A pesar de su nombre y en ciertos casos muy corta extensión, estos profetas dan valiosas enseñanzas sobre los planes de Dios, los principios y aplicaciones al caminar de todo creyente en todo tiempo y lugar. Las sustancias generales de estos libros proporcionan mensajes que contienen promesas, garantías y advertencias sobre la desobediencia a Dios. El libro de Habacuc, en parte historia narrativa y en parte profecía, lo escribió aproximadamente en el año 612 y 589 a.C. Anuncia el mensaje de Dios a su pueblo, identificó la maldad y el pecado de Judá frente a ellos y les declaró que Dios es la roca y que serían juzgados. En este texto he titulado Queja de Habacuc, respuesta de Dios. Habacuc fue un hombre que se planteaba preguntas. Él se sentía inquieto ante la aparente indiferencia de Dios frente al pecado de su propio pueblo. Dios le respondió a Habacuc informándole que él estaba preparando a una nación para castigar al reino de Judá o reino del sur, como también se le llamaba, conduciéndolo como cautivo a la esclavitud, a menos que sus habitantes cambiaran su modo de vida. Esa nación sería Babilonia. El propósito de este capítulo es ver cómo Habacuc estaba muy preocupado por la situación del pueblo y por la desobediencia de Judá y de Jerusalén. Habían seguido desobedeciendo aún más a Dios y sus mandamientos, y por esa causa el país se había comenzado a desintegrar. Dios trata con la humanidad de diferentes maneras. Nos muestra cómo el gobierno de Dios está integrado en el gobierno del hombre, pero en este capítulo vemos que si Habacuc tenía un problema antes, después de escuchar la respuesta de Dios, tuvo otro problema. Pero vemos que Habacuc hizo lo que tenía que hacer dentro de la adversidad y la incertidumbre. Él acudió a Dios. En el primer problema, en los versículos 1 al 4, vemos la perplejidad del profeta. Él se hacía muchas preguntas de por qué. Una de ellas es ¿por qué permite Dios el mal? Él había visto violencia, iniquidad, destrucción, corrupción. Y él decía, ¿por qué permite el mal? ¿Por qué Dios no hace algo al respecto? Si nos pensamos, es debido al pecado del hombre que el mal está en este mundo. La pregunta a Dios, ¿por qué no hacía algo al respecto? También recordemos que el hombre tiene el libre albedrío, que resulta la conducta humana como reflejo y consecuencia de la voluntad. Él decía, daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. La respuesta de Dios a esta pregunta, a este problema que Habacuc enfrentaba, le responde que Dios usará a Babilonia para juzgar a Judá. Dios dijo a los habitantes de Jerusalén que se sorprenderían de lo que estaba a punto de hacer. Judá pronto sería una nación sometida al imperio de Babilonia. Pero ahora veamos
quién era Babilonia. Los babilonios surgieron con gran poder. Habían conquistado a Asiria y a Egipto para convertirse en la primera potencia mundial. Sin embargo, eran tan malvados como los asirios. Ellos buscaban cautivos, estaban orgullosos de sus tácticas de guerra y confiaban en su poderío militar. Eso lo encontramos en los versículos 9 al 11. Vemos el segundo problema de Habacuc en los versículos 12 al 17. Habacuc se sintió consternado porque Dios iba a utilizar una nación más malvada que Judá para castigarla. Ahora la otra pregunta es, ¿por qué permite Dios que su pueblo sea castigado por una nación más malvada que su pueblo? Recordemos que Dios puede usar cualquier instrumento, aunque sea poco común, para corregir o castigar. Otra, ¿por qué no destruyó a los caldeos? Como también se le llamaba, los caldeos se les llamaba a Babilonia. Ellos no sabían que Dios los estaba utilizando para que Judá volviera a él. Otra de las razones por las que él iba a castigarlos, no para destruirlos, sino para que ellos volvieran a él. Y el orgullo de Babilonia por sus victorias sería su ruina. En su perplejidad, en su consternación, en sus quejas y en sus dudas, vemos una característica de Habacuc, que él actuó en su afán de intentar arreglar el problema. En lugar de acudir a otro lugar, él acudió donde debía acudir. Acudió a Dios, que es el que nos da a nosotros las respuestas que nosotros queremos. Aquí también podemos ver las fuerzas limitadas del hombre, el conocimiento limitado de los hombres frente a la omnisciencia de Dios, porque Él es omnisciente, Él sabe todo lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros sabemos y queremos, Él lo sabe. Por eso Él es omnisciente y nuestro conocimiento es limitado, mientras que el conocimiento de Dios es ilimitado. Por eso Habacuc sabe que ante una gran crisis como la que vivía, la respuesta no está en nosotros, sino en la voluntad de Dios y su sabio consejo. Podemos concluir que los tiempos del profeta Habacuc no son muy distintos a los tiempos de ahora. Un mundo lleno de violencia, de pecado. Vemos que Dios usó al pueblo de Babilonia para castigar la infidelidad del pueblo judío. Hoy, en este tiempo, donde no es distinto a los tiempos de Habacuc, no es tiempo de lamentar, es tiempo de creer en Dios, de buscar a Dios y de volverse a Dios, porque Él tiene la respuesta. En Él es la roca inconmovible, donde nosotros tenemos la esperanza de que Él va a escuchar nuestras quejas. Como humanos, normalmente lo que hacemos es quejarnos, pero si nos quejamos frente en el lugar correcto, acudir al lugar correcto que es Dios, que es la roca, vamos a tener las respuestas que nosotros queremos, las respuestas que nosotros necesitamos. Dios está al tanto, Él no está indiferente a las necesidades y a la situación del mundo. Él está al tanto de cada uno. Que el Señor les bendiga y que Dios sea glorificado en nuestra vida. Mi nombre es Daisy Magdalí García López
Soy estudiante de segundo año de profesorado en teología, plan sabatino, en el Seminario Teológico Amigos Berea, con el pastor y licenciado hermano Elman Oliva como facilitador del curso de los profetas menores. Saludos, Dios les bendiga.